El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Patricia Clark es reumatóloga y epidemióloga clínica y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Consejo de Gobierno de International Osteoporosis Foundation. En su trayectoria, ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas arbitradas y por esta razón es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del CONACYT. La doctora Clark nos hablará sobre densitometría DXA versus sistema FRAX, estimación del riesgo de fractura. Es un placer estar con ustedes nuevamente el día de hoy de forma virtual y agradezco la invitación a esta reunión al doctor Negrete, así como a la doctora Aleli Bremer, responsable del capítulo de metabolismo óseo y mineral, y estaré presentando con ustedes de forma concisa los próximos 10 minutos cómo realizar la estimación de riesgo de fractura DXA versus FRAX. Pues en la actualidad contamos con dos instrumentos que hoy en día utilizamos ampliamente para evaluar este riesgo, tanto el DXA como el FRAX. Con relación al DXA hay que recordar que con el advenimiento de esta tecnología se pudieron definir los criterios de clasificación de osteoporosis en 1994 por la OMS y hoy todavía vigentes, que categorizan de acuerdo con la disminución de las desviaciones estándar de la masa ósea, el T-score, en masa ósea normal, osteopenia o masa ósea baja y osteoporosis. Y cuando hay alguna fractura, la categoría de osteoporosis establecida igual con una T-score menor de menos 2.5. Estos criterios fueron establecidos en 1994 para mujeres posmenopáusicas únicamente con las mediciones del DXA central y no aplicaba a causas secundarias de osteoporosis. Un poco más tarde, en el 2004, se hace patente una de las debilidades de este instrumento, que a través de esta publicación de la doctora Ciris, en este gráfico, podemos observar que más de la mitad de las fracturas por fragilidad se producen antes de llegar al criterio diagnóstico de osteoporosis, como puede verse dentro del cuadro verde. Esto quiere decir que, aunque sumamente importante la cantidad de hueso, hay otros factores importantes que se encuentran relacionados con las fracturas. Dentro de estos otros factores, los factores de riesgo clínicos fueron reconocidos desde 1985 por Cummings en este estudio seminal del SOF. Como podemos ver en esta diapositiva, a mayor número de factores de riesgo y menor densidad ósea, tenemos un riesgo mayor de fracturas de cadera. Teniendo en mente estos aspectos, el doctor Canis y la Universidad de Sheffield, en colaboración en aquel momento con la Organización Mundial de la Salud, desarrolló un instrumento de medición de riesgo que permite estimar la probabilidad de fractura en mujeres posmenopáusicas y hombres después de los 50 años. Es un instrumento que se basa en factores de riesgo clínico, además de la edad, sexo e índice de masa corporal, y predice el riesgo absoluto de fractura a 10 años. Fue publicado y puesto gratuitamente en línea desde el 2008 y desde entonces ha tenido tanto éxito que hoy se recomienda en alrededor de 100 guías de diagnóstico y tratamiento y está disponible en 67 países que cubren alrededor del 80% de la población. En esta siguiente diapositiva ven ustedes la pantalla de este instrumento que fue calibrado en nuestro país, lo pueden ver por nuestro mapa, en el año del 2011. Los factores de riesgo son fáciles de recabar y de forma dicotómica y el estimado se presenta en porcentaje.
El cálculo puede hacerse con o sin el resultado de una densitometría, aunque puede tener este recurso una importancia en la precisión a este estimado, que aparece en este cuadrito rojo. Este riesgo absoluto se expresa en porcentaje tanto de fractura osteoporótica mayor como, que la mayor son cadera, antebrazo, vértebra y húmero distal, como únicamente en la fractura de cadera. Aquí están ustedes viendo que alimentan este cuestionario con la edad o la fecha de nacimiento o ambos, el sexo, el peso y la estatura, que nos va a dar el índice de masa corporal y que son también factores de riesgo. La fractura, bueno, la estatura no, pero el peso sí. La fractura en previa, padre con fractura de cadera o madre con fractura de cadera, fumador activo, glucocorticoides, artritis reumatoide, osteoporosis secundaria, alcohol en 3 o más dosis por día y finalmente si se tiene la DMO de cuello femoral, se agrega para tener el estimado. Ahora bien, para que nosotros sepamos cómo interpretar los estimados, es necesario tener los umbrales de evaluación e intervención de cada país donde se implementa este instrumento, porque ¿qué hacemos, por ejemplo, en este caso, con un 16% de probabilidad de una fractura osteoporótica mayor y un 5% de fractura de cadera? Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Aquí nosotros tenemos que ubicar este número dentro de los umbrales de intervención y evaluación edad específico que nosotros en México ya tenemos descritos para poder ubicar este estimado y de acuerdo con el riesgo dar una recomendación a los pacientes. Aquí estamos viendo una línea discontinua que representa el umbral de intervención. Idealmente, los casos por arriba de este umbral deben de tener algún tipo de intervención por tener un riesgo alto, y los que están por debajo de este umbral tienen un riesgo bajo. De forma ideal, debemos aplicar este cuestionario la primera visita con nuestros pacientes antes de enviarlos a densitometría, ya que también nos permite, por los umbrales de evaluación, que son las dos líneas sólidas que estamos viendo hacia arriba y hacia abajo, esto nos permite que se utilice como un instrumento de tamizaje y enviar a la densitometría aquellos casos que caen dentro de la franja naranja. Por ponerles un ejemplo, en la diapositiva anterior, un estimado de riesgo del 16%. Si lo vemos en una mujer de 65 años y vemos aquí abajo la edad de forma horizontal y hacia arriba vemos en los porcentajes en la línea vertical, nos podemos encontrar que el 16 caería aquí en la roja y esta es una paciente que debe de tratarse. ¿Qué pasaría si esta paciente tuviera 10 años más? 10 años más ustedes hacen el cuestionario y resulta que a los 75 años esta paciente, pues el 16 cae dentro de la franja amarilla. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente, después de hacer los factores de riesgo, después de estimarlos, tenemos que enviarla a densitometría para después evaluar qué es lo que va a suceder. Recalculamos y vean ustedes que esta paciente de 75 años en los umbrales de intervención es una paciente que obviamente se le debe de dar tratamiento. En este caso, fue enviada no se envió a densitometría porque ya sabíamos que debía tratarse, mientras que la otra sí fue enviada a la densitometría. En muchos casos esto es muy importante, sobre todo en primer nivel de atención, en donde no contamos con la densitometría y tenemos que enviarla a segundo nivel, entonces nos permite economizar a este recurso diagnóstico y no enviar a todos los pacientes a segundo nivel de atención. Ahora bien, hasta el 2019 estos umbrales fueron utilizados únicamente con estas dos categorías que vimos, riesgo alto y riesgo bajo. A partir del año pasado, del 2019, surge un nuevo algoritmo de estratificación de riesgo donde se incluye además el riesgo muy alto, además de la de riesgo alto. Esta nueva estratificación obedece a que han existido múltiples reportes aceptando que existen algunos factores que conllevan un riesgo mayor que otros, entre ellos el antecedente de fractura reciente,
y la disminución importante por debajo de menos 3 desviaciones estándar en el score T, de forma tal que se ha agregado al riesgo muy alto como nueva categoría. Ejemplifico los umbrales iniciales del FRAX en la parte izquierda, donde la línea intermitente define al umbral de intervención. Antes de este nuevo algoritmo, por debajo de esta zona, todos eran considerados de bajo riesgo y por arriba de esta zona, todos eran considerados de alto riesgo. Y bien, ¿qué cambia ahora con estos criterios? Vemos del lado derecho, veamos cómo se estratifica el riesgo posterior a la densitometría. La zona de riesgo se modifica y vemos ahora dos categorías de los umbrales de intervención. El primero incluye al riesgo alto, que es la franja entre la línea punteada y el umbral sólido en la zona roja, y este es el riesgo alto. Y tenemos el segundo umbral de intervención, que es el riesgo muy alto, que es después de esta línea sólida, que es el umbral alto de evaluación. Debajo de la zona que tenemos nosotros punteadas, tenemos un riesgo bajo después de la densitometría en esta zona anaranjada y desde luego el riesgo bajo que tenemos en la zona verde. En esta diapositiva pueden ver el flujograma de esta nueva categorización. A nuestro paciente se le realiza una evaluación inicial con el FRAX y de acuerdo al estimado de riesgo puede caer en la zona verde de riesgo bajo o puede caer en la zona naranja y lo vamos a enviar a densitometría, o bien en rojo y se considera de alto riesgo, o el caso también de muy alto riesgo. Bueno, lo que hacemos entonces es que a aquellos pacientes después del FRAX que nos han caído en riesgo muy alto, alto y bajo, tendrán desde luego, y esto es lo importante en esta categorización, una terapia diferente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo que se hace es que en aquellos que son de riesgo bajo, el tratamiento farmacológico es diferente y aquí se están recomendando al tratamiento de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas, a los SERMs y a los bifosfonatos. Luego tenemos el riesgo alto, en donde obviamente los antirresortivos, bifosfonatos o denosumab son importantes, y los que hoy se consideran dentro de muy alto riesgo, también se ha visto que es más importante o sería deseable que estos fueran tratados con un osteoformador como el teriparatida, seguido de un antirresortivo, dándoles a todos, desde luego, desde siempre, dosis suficientes calcio, vitamina D, ejercicio y prevención de caídas. Fíjense ustedes que esta nueva estratificación de riesgo ya se encuentra recomendada en las últimas guías de IOF-EXIO desde 2019 y en las del Colegio Americano de Endocrinología también desde el año pasado, el 2020. En resumen, para identificar y estratificar hoy el riesgo de un paciente, iniciamos aplicando los factores de riesgo del FRAX. Aquí estamos viendo de nuevo estos 7 incluidos, además de la edad, sexo y talla, que nos calcula el riesgo absoluto de fractura. Si a este estimado nosotros le agregamos también a una densitometría, entonces vamos a tener mayor precisión del estimado. ¿Qué podemos concluir entonces? Concluimos que la densitometría y el FRAX son complementarios y nos ayudan a estratificar el riesgo de fractura. Y esto nos llevará a una adecuada decisión terapéutica. La estratificación de riesgo es ahora en bajo, alto y muy alto, y se basa en criterios clínicos y densitométricos. Esta estratificación permite una mayor precisión y la oportunidad
ofrecer la mejor opción terapéutica disponible de forma individualizada de acuerdo al riesgo de nuestros pacientes. Y con esto termino esta breve intervención y les agradezco muchísimo su atención. Les dejo aquí mi correo electrónico y mi Twitter por si tienen algunas dudas. Muchísimas gracias por su atención.